Damos la bienvenida a Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente, se pertenece a varios movimientos ciudadanos, entre ellos la Comisión Cívica Anticorrupción, acaba de ser parte de un importante foro por el Bicentenario, un foro de reivindicaciones de esta ciudad y región, sobre la cual también hablaremos seguramente en este diálogo. Al tiempo de darte la bienvenida, Fernando, propondría yo tratar inicialmente sobre el momento político que está viviendo Ecuador, con resultados sorpresivos en la Asamblea Nacional, en donde hasta las últimas horas se preveía un pacto al viejo estilo entre poderosas fuerzas políticas que ponían, además, en el centro, en la mitad, al naciente gobierno de Guillermo Lasso. Hoy hay dudas sobre el funcionamiento sustentable de la Asamblea Nacional con esa mayoría de 72 votos que permitió una inicial organización. Será puesta a prueba en los días siguientes, pero es importante la visión de Fernando Vega con su larga experiencia política y veeduría de la política ecuatoriana sobre el momento que estamos viviendo. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo, y a toda la audiencia que nos escucha. Yo siempre soy aficionado a las imágenes, ¿no? En este momento el Ecuador vive un momento muy parecido a un grupo de personas que se han subido a un kayak y están navegando en las aguas tumultuosas del río Tarqui. ¿Verdad? Entonces, no es el cauce normal, no hay tranquilidad, es decir, y tampoco sabes con qué te vas a encontrar a la vuelta de un recodo, ¿no? Con un árbol caído, con un desbordamiento, qué sé yo, ¿no? Entonces, la crisis terminal del proceso del progresismo, de estos 14 años de correísmo-leninismo, nos ha conducido a una crisis institucional, económica, etcétera, que se ha visto agravada por la pandemia y que en este momento, pues ese kayak que está navegando en aguas tumultuosas, está lleno de gente, tiene agujeros, hace muchos agujeros, por lo tanto entra el agua, y hay que mantener un equilibrio muy precario para que el bote no se vire y realmente seamos arrastrados al torbellino y nos ahoguemos todos. Entonces me parece a mí que esa circunstancia exige que los timoneles, quienes están dirigiendo la barca, tienen que estar muy atentos a lo que pasa justo en sus narices para tomar los correctivos necesarios, porque no hay un protocolo, no hay forma de... Hay que tomar decisiones sobre la marcha, ¿no? Evitando darse contra las piedras del un lado y del otro para que la barquita no naufrague. Y me parece a mí que eso se revela también en el momento de la constitución de la estructura de la asamblea, ¿no? Por eso mismo estos quiebres de última hora, 10 minutos antes, media hora antes, para evitar encallar en el escollo de la alianza Partido Social Cristiano UNES, pues había que empujarse con el remo para irse al otro lado y entonces, pero era más fácil, era más factible evitar el volque de la barca haciendo la alianza con el otro lado, Pachacuti, Izquierda Democrática e Independientes, ¿no? Entonces me parece a mí que ha sido una jugada elemental de acierto político, pues evitar que ya antes de empezar a navegar la asamblea encalle, ¿no? Entonces ahora, asistimos a una asamblea un tanto sui generis, a la cual quizá no estamos acostumbrados, pues de la hegemonía del correísmo pasamos a un equilibrio quizá clásico durante el leninismo, con esos acuerdos entre Alianza País, sus asambleístas, el famoso BIN, configurado por independientes, entre comillas, con apoyo del Partido Social Cristiano, creo que gobernaban un poco por atrás,
una asamblea bastante previsible en su funcionamiento, con un presidente que no gustaba a la mayoría de los ecuatorianos, el señor Litardo, pero que cumplía un guión. Nos enfrentamos ahora con una asamblea radicalmente diferente, heterogénea, variopinta, con una presidenta que igual no se sabía, había sonado entre aproximadamente 6 nombres de que podría ser promovida para la presidencia de la Asamblea, pero tuvo que andarse o navegarse, utilizando tus metáforas, por meandros para poder llegar a su elección. Y esto es lo que genera dudas en cuanto a esta mayoría que ha permitido una organización inicial de la Asamblea. ¿Qué tan sólida va a ser para poder mantener y promover proyectos comunes? Bueno, yo creo que, a ver, nos han acostumbrado a que lo normal de la asamblea sea una asamblea de mayorías aplastantes, donde no se reconoce el papel de las minorías, donde se bloquea toda forma de oposición racional en política, ¿no Y es en donde los cierto? asambleístas pierden su individualidad. Claro. Ahora tenemos en cambio esto, pues, es decir, el futuro es imprevisible. Hay algunas cosas que están claras. Lo que hay que hacer es mantener el bote navegando sin que se vuelque y que esperemos que las aguas se vayan tranquilizando y que también podamos ir reparando el bote sobre la marcha para que al final podamos llegar a un puerto y a una orilla de reactivación económica, de superación de la pandemia, a ver, una cosa muy importante es que estaba leyendo a un filósofo chileno, Sublet, que dice que la sociedad en general ya no aguanta más mentira e injusticia como la que venimos soportando. Entonces, me parece a mí que la conducción de Guillermo Lasso con la Asamblea tiene que ser eso. En cada meandro, en cada recodo de este río crecido, pues hay que tomar las decisiones que permitan estabilizar la barca y pasar el mal rato y superar el problema. Yo creo que todos los políticos del Ecuador están llamados a volver a estar pendientes de la realidad en cuanto a realidad. Es decir, en este momento el Ecuador no soporta un acceso a la realidad a través de la ideología. Yo no creo que haya que hablar de las crisis de las ideologías, sino de las ideologías en crisis. ¿Cómo debe funcionar la ideología en crisis? No hay que renunciar a ella, pero en la crisis la realidad es superior, absolutamente superior a la ideología. Y entonces hay que consensuar en lo que es posible y bueno, y ahí se plantea, el tema es profundamente ético. ¿Qué es lo mejor para todos los ecuatorianos? ¿Y qué es lo posible para todos los ecuatorianos? No solo se necesita ética, sino también discernimiento y sabiduría. Entonces, si no se acierta con lo que es bueno para todos y es posible, ¿no es cierto? Pues nada, nos daremos contra una roca, nos daremos contra un árbol caído, nos sacaremos la madre y Tú has tendremos entonces... mencionado, Fernando, a Gastón Sublet, este filósofo chileno. Él habla de los privilegios en la sociedad, de esa predominancia de la clase alta que ha generado falta de solidaridad, y en la contraparte ha promovido el individualismo en el lugar del bienestar colectivo, y de que esto está tocando fin. De allí el comportamiento de sociedades que lo hemos visto desde octubre del 2019 en Ecuador, en Chile, en varios países latinoamericanos, y que lo estamos viendo en Colombia. Bien, yo creo que a la par que eso, se está produciendo, Gustavo, una maduración, un crecimiento de la ciudadanía, ¿no? Superando viejos eslogans y posturas del pueblo unido jamás será vencido y cosas por el estilo, ¿no?
creo que eso ha dado paso a una irrupción de la ciudadanía más madura, más participativa, más creativa, más juvenil, ¿no? Y todavía con ciertos rasgos adolescentes, pero en general hay más madurez. También esto se refleja en la asamblea, me parece a mí, si comparamos la calidad de los representantes en la asamblea ecuatoriana comparado con la calidad de los mismos asambleístas constituyentes, me parece que bueno, lo último, porque con Lenín Moreno lo que tuvimos ya fue la zurrapa del correísmo, o sea, lo más, digamos, lo más deteriorado, indecente, ¿no? Entonces, me parece que ahora, incluso en el propio correísmo, incluso, y entonces hay gente joven, no sé si eras tú mismo quien entrevistabas o alguien entrevistaba a una chica de 25 años, ¿no? Me parece que era de la provincia del Oro, muy clara, de la izquierda democrática, muy clara. Es decir, creo que hay posibilidades, hay que darle esperanza a que realmente el gobierno de Lenín de Lasso, creo que está convencido de que si no hace un gobierno con justicia social, no durará. Y por otro lado, del lado de la Asamblea y de los otros poderes del Estado, que no hagan olas innecesarias, es decir, que no busquen el protagonismo, el escándalo, la jodienda, porque sí, sino que realmente vayan también a apuntalar ese senderito estrecho. Como dice el Evangelio, la senda ancha lleva a la perdición, pero el camino estrecho lleva a la sabiduría, lleva al éxito, ¿no? Y este es un camino estrecho, difícil, con muchos riesgos, muchos precipicios de lado y lado, y que hay que sortearlos con sabiduría, con paciencia. La pregunta es Fernando, ¿cómo encontrar ese necesario equilibrio en el que se dé esta reivindicación social que se busca por parte de las sociedades, de los colectivos, tan vigente en Latinoamérica, con una recuperación económica que es impostergable en Ecuador, que requiere impulsar el agro, el comercio, la generación de empleo? Bueno, ahí está, ir a la realidad, de nuevo repito eso, porque en esas realidades concretas es donde hay que trabajar, ¿no es cierto? En aquello que está trabando la vida de la gente, a veces trabas de tipo delincuencial, de tipo de falta de educación, de tramitología, etcétera, ¿no? Entonces, de imposiciones ideológicas en favor de grupos dominantes. Yo creo que aquí hay que ir por eso a lo esencial. Entonces, obviamente empezar por el tema de la vacunación y esa posibilidad de que la gente empiece un poco a pararse en la reactivación económica y especialmente dedicándose entre todos a atender a los que se han quedado, a los que han sido más afectados, empobrecidos, etc. Eso es fundamental. Yo creo que esa es la novedad. Sí, este gobierno, y al hablar de este régimen, al hablar de esta época, de este periodo 2021-2025, realmente las funciones del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial y todos los demás, y la ciudadanía, se empeñan ¿por qué? Porque las circunstancias lo exigen. Es decir, o si no te hundes. Las circunstancias lo exigen. Entonces, ante esta demanda de la realidad, los teólogos dirían, ante los signos de los tiempos, se impone un imperativo ético, práctico, de lograr sacar adelante el país. Y eso Bien. me parece... Con un pequeño favor, Fernando, a ver si puedes acercarte un poquito más al micrófono para mejorar la calidad del audio. Quisiera hacer alusión a un tuit que el día de hoy lo puso Salim Saidán, un respetable analista de la capital de la República, un constitucionalista, que comentando el cruce de declaraciones en las redes sociales y en los medios de comunicación de dos personajes, diríamos que ya clásicos en la política ecuatoriana, Nebot del Partido Social Cristiano y Rafael Correa
el principal líder del correísmo, señalaba, Nebot y Correa no pueden caer más bajo en sus revelaciones, hace alusión a lo último dicho por cada uno de estos dos personajes, y les pide que dejen de hacer daño a sus organizaciones políticas y creerse dueños del país. La política no es para tomarse instituciones y obsesionarse con el poder. Lasso no es de mi simpatía, pero ha comenzado bien, es lo que opina este analista. Bueno, es que esa ha sido la conciencia, es decir, la conciencia heredada de la conquista, la colonia y toda la época republicana, y por lo mismo el estilo, el paradigma de hacer política en este país. Es que las élites gobiernan, las élites son las dueñas del país bajo una apariencia de sistema democrático, ¿no es cierto? Aquí se hace lo que yo digo, aquella revelación que salió recordándonos la actitud de Nebot. Aquí está escrito en este papel lo que hay que hacer, lo que puedes y lo que no tienes que hacer. Punto, cúmplelo y ya está, ¿no? Y Correa sí era, pues lo mando aquí, lo digo yo y se acabó, ¿no? El poder como privilegio de las élites, ¿no? Entonces me parece a mí que eso está mostrando que ya no es posible. O sea, ya no es posible, simplemente eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque la realidad en sus circunstancias lo impide y porque la conciencia de la gente también ya no lo apoya, ¿no? Entonces, ese modelo creo que se acaba. En Chile, fíjate, acaba de ganar los independientes, acaban de ganarle a los partidos políticos, ¿no? Claro, eso es un problema, plantea un problema también de convergencia de ideas y por eso hay cierta adolescencia en todo esto, ¿no? El problema es cómo lograr armonizar esas con suficiente agilidad y sabiduría esas diversidades para que no entorpezcan también el desarrollo de la historia en este momento, En ¿no? otras palabras, esa política con un dueño del país o con dueños del país va quedando atrás. Va quedando atrás. Ahora el reto no está, el reto es cómo pelear con los nuevos dueños de este país, que son las mafias. Es decir, ese es uno de los grandes retos. ¿Cómo disputar el poder con las mafias? Fíjate, todo esto que está saliendo en Guayaquil, niños prostituyéndose para atiborrarse de H todos los días. En los puertos, los choneros, los lagartos y toda esta ralea de mafias, cobrando peaje a todos los pescadores para que puedan salir a pescar. O sea, este es el poder fáctico real en este momento que está dominando, por lo menos la costa ecuatoriana, con todo el tema de narcotráfico, todo eso está completamente dominada por esta gente. Y obviamente trepa y penetra en las estructuras policiales, gubernamentales, políticas, etcétera, ¿no? Ese es, me parece a mí, uno de un nuevo poder en disputa en este país. El Estado ya no gobierna las cárceles. El otro tema es lograr que los políticos y gobernantes vuelvan a controlar y a dirigir al aparato burocrático, que es el otro poder corrupto escondido en las estructuras para En delinquir, síntesis, robar y llevarse todo. Fernando, sabiendo que el gobierno tiene mucho que hacer en materia de seguridad, esto lo maneja en buena medida el Ejecutivo, está también, por otra parte, el papel que puede hacer la función judicial, pero volviendo al tema Asamblea, Ejecutivo, ¿qué expectativas tienes tú entre lo que haga la Asamblea, lo que haga el gobierno de Guillermo Lasso, la eventual simbiosis que puedan alcanzar para tratar de encontrar fórmulas que hagan bien al país para salir de esta profunda crisis que tiene tantas facetas? Yo creo que, a ver, no puede haber en este momento un programa de gobierno y otro de la legislatura, cada uno por su lado, ¿no? Creo que
todo debe ser conversado, conversado, reconversado hasta lograr el acuerdo posible, ¿no es cierto? Ya cuando no mismo sea posible, pero es que hay que evitar que sea imposible el acuerdo. ¿Por qué? Porque la imposibilidad del acuerdo será la imposibilidad de resolver los problemas, ¿no? Entonces, me parece a mí que todos tienen que dialogar, ceder posturas y ver exactamente lo que ahora pasó para evitar un mal mayor. Tuvieron que deponerse actitudes, es decir, por ejemplo, ¿dónde queda nuestro querido Yacu diciendo ni con el banquero, ni con el Correa, ¿no es cierto? Esas bravatas un poco, diríamos, quedan muy bonitos a los ojos de los seguidores más, digamos, más borreguiles también, ¿no? Yo creo que esto ha demostrado que no se puede, que atreverse a decir cosas y a pronosticar el futuro en este momento, no es conveniente. Y ahí yo haría una llamada también a los intelectuales de este país, ahí, sobre todo en el mundo intelectual, académico, muy ideologizado, que igual se aferran a ciertas formulaciones para parecer puros, extremos, aquí estamos los verdaderos, ¿no? Y me parece a mí que eso no ayuda. En este momento, repito, las ideologías están en crisis porque la realidad que es superior a las ideologías muestra que ya que hay que dejar, es decir, hay que pasar del piloto automático de las ideologías, que según se piensa, pues ya una vez instalada la ideología y el modelo, ya la cosa funciona y marcha. No. Ahora hay que pasar al control manual. Hay que dejarse del piloto automático y tú tienes que saber que todas las decisiones deben ser tomadas en tiempo real, sobre la marcha, simplemente para no darse contra la pared, no estrellarse contra el suelo, sino seguir adelante y seguir sacando a este país adelante. Y Bien. eso requiere apertura, paciencia, negociación, diálogo y más diálogo hasta lograr lo posible. Las limitaciones de tiempo no nos dan para más, pero no quisiera dejar de tocar un punto que tiene relación con otra de tus actividades, aquella de combatir la corrupción, siendo parte de la Comisión Anticorrupción. El día de ayer se dieron dos hechos en dos polos en esta situación. Por un lado, Germán Rodas, el presidente de la Comisión Cívica Anticorrupción, asistía ante la justicia para responder por injurias planteadas por un distribuidor de medicinas, mientras Paul Granda, exalcalde de Cuenca, era llamado por un juez de Guayaquil a un juicio por delincuencia organizada. Un comentario sobre estos temas. Bueno, vemos que en realidad el panorama se sigue manteniendo ciertos elementos del panorama del nacimiento de la lucha contra la corrupción. En el nacimiento de nuestra comisión fuimos enjuiciados, recuerden, por la denuncia de Manduriacu y de la refinería del Pacífico, demandados por el Contralor, apoyados por el fiscal y descalificados por el señor Correa. Mientras que los implicados en las listas que aparecen en Estados Unidos, en juicios que aquí no se dan, nombraban personajes cuencanos, ¿no es cierto?, que han estado en la asamblea hasta ahora como asambleístas bien protegidos, ¿no? Y claro, yo no tengo empacho en decir que el señor Paul Granda, lo mínimo que tendría que hacer es responder por haber sido, perdonen la palabra, por haber sido un estúpido en el manejo de la cosa pública y habernos conducido a tener un tranvía que no sirve para nada y haber permitido todas las corruptelas y los negociados durante la pandemia en el sistema de salud. O sea, es lo menos que puedes responder, pues, por haber sido incapaz. Porque si no, eso es impunidad. Yo creo que la incapacidad
Sí, él dice que es inocente, pero los efectos son monstruosamente corruptos e ineficientes. Todo político debe pagar las cuentas de su ineficiencia. Pues no se trata solo de pasar protegido como vaca sagrada en la política y aquí no pasa nada, hago lo que hago y no tengo que rendir cuentas y responder por las consecuencias de mis acciones. Por lo menos tendría que responder por su ineficiencia. Habrá que probar, además, que además de ineficiencia también había dolo y entonces la cosa es más grave. Gracias, Fernando, por habernos atendido. A ustedes, siempre a la orden. He escuchado a Fernando Vega, miembro de la Comisión Anticorrupción, hablando sobre la situación política del país y en esta última instancia sobre la compleja situación judicial que vive el exalcalde de Cuenca, Paul Granda. Nos vamos a una breve pausa.